Miren, ahí lo que nos interesaría el día de hoy sería tratar, por lo menos, hacer estos dos ejemplos, ¿no? Yo creo que nos da tiempo de hacer algo más, pero por lo menos estos dos ejemplos. Miren, el 2.9 y el 2.10 hablan del mismo ejemplo. Dice, la placa está sometida a las dos fuerzas A y B, como se muestra en la figura. Si este ángulo θ vale 60 grados, determine la magnitud de la resultante de esas dos fuerzas y la dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde la horizontal. Y después nos van a hacer otro problema. Mira, esta figura es válida para el 2.9 y 2.10. Y el 2.10 nos lo preguntan, pero es otro problema, nos dice, determine qué ángulo debe de conectarse esta placa de forma tal que la resultante sea horizontal. Y entonces, pues yo creo que nos va a dejar alguna enseñanza ese par de problemas. Y hacerlos, pues digamos, juntos, ¿no? Ahora, esa imagen, yo lo que acabo de hacer es copiarla para acá, para nuestro espacio donde graficamos. Y bueno, pues en teoría es la misma, ¿no? Miren, ahí está la misma imagen, ángulo θ, arriba se llama θ, abajo se llama 40 grados. Y la última vez que la vemos por acá, ahí está. Entonces, un segundo. Ahí está. Bueno, ahí está nuestra imagen copiada del Hibbeler de estática. Y como esa imagen la vamos a utilizar en dos problemas, yo creo que me convendría por ahí copiarla, ¿no? La voy a dejar por acá como para ocuparla después. Y nos regresamos a nuestra imagen. Ahora, ¿qué le vamos a hacer a esa suma? El primer problema, el problema 2.9, me parece que se llamaba, 2.9, nos decía que el ángulo θ valía 60 grados. Bueno, ese ángulo θ que está mostrado en la figura, ¿eso qué significa? Bueno, pues que yo tomo las barras de esa pieza de conexión y tal vez yo creo que habría que mencionarle, antes de seguir con nuestro problema, no sé si tú has visto una conexión de este tipo en algún edificio. Probablemente lo habrás visto en algún edificio de gobierno o en alguna plaza comercial. Es donde nos encontramos ese tipo de estructuras. Fíjense, si alguien de ustedes pues, tal vez vive hacia el norte, nororiente, por ahí en la plaza de Ciudad Azteca, yo creo que ahí son visibles ese tipo de estructuras. Por ahí si nos metemos a un estacionamiento de una plaza comercial, también las vas a ver. O un edificio muy cercano al Metro Hidalgo, pues tal vez sería un edificio de la Secretaría de Finanzas, que está por ahí por el Palacio Chino. Es evidente que tiene ese tipo de estructuras. Bueno, y entonces resulta que ahí hay un nodo, este nodo de por aquí, le podemos llamar nodo A o nodo O cualquier tipo de nombre, ¿no? Si quieren le ponemos nodo O. Bueno, pues entonces ese nodo O lo copiamos a otro sitio. Profe, ¿Sí? me parece que sigue compartiendo la pantalla del libro de Hibbeler. Ah, ah, perdón. Gracias. Gracias por mencionárnoslo y yo creo que yo la regué a la hora de compartir. Fíjense, ya ve que hay las dos opciones, ¿no? Compartir pantalla y compartir alguna aplicación. Y creo que utilicé nada más la de la aplicación. A ver, miren, una pregunta. ¿Ahí ya están viendo mi imagen copiada? Sí, a ella. Ah, perdón. Sí. Bueno, ok. Bueno, ahora sí está. Ese era nuestro problema de Hewlett. Este es nuestro problema copiado, ¿no? Entonces, pues vamos a colocar la información que nos dieron. Nos dice que se llama FA. Vamos a dibujarlo de color moradito. Y resulta que tiene una inclinación de 60 grados, lo cual haría un poquito más inclinado. 60 grados con respecto a la vertical. Lo voy a poner por aquí con punteado, ¿no? 60 grados. Ok. Y esa fuerza de ese vector A, FA, mide 8 kilonewtons. Luego nos dicen, mira, hay un segundo vector que lo vamos a poner de color azul. Y ese segundo vector va hacia abajo y hacia la derecha con una separación de 40 grados
con respecto a la vertical también, pero es un poquito más chiquito. Ese nada más mide 6 kilonewtons. Y ese es nuestro vector FB. Bueno, también de color gris, te vamos a notar por aquí que hay 40 grados. Ok. Ahora, lo que por ahí estuvimos platicando en las sesiones anteriores es de que deberíamos de copiar esos vectores originales y transportarlos a la punta del otro vector. Es decir, ese vector B nos lo vamos a llevar a la punta del vector A y lo vamos a copiar con la misma dirección y la misma magnitud. Y eso nos va a dar, pues, sensiblemente un paralelogramo. Ese vector B, por aquí le vamos a poner que es el B, es una copia del B. Y también el vector A también lo vamos a copiar hacia la punta del vector B. Lo vamos a copiar y entonces nos va a dar hacia arriba con una cierta magnitud. Ahora, probablemente, eso sí se lo comento, probablemente yo no sea tan bueno para dibujar. Y probablemente, aunque parece que la resultante sube un poquito, pues probablemente en realidad vaya hacia abajo. Y eso, pues es tal vez porque no lo estoy dibujando con escuadras o con la atención debida, ¿no? Sacando mi transportador para medir estos ángulos. Entonces, pues bueno, pero sí es un esquema sensiblemente válido, ¿no? Ahora, se me generó un par de triángulos. Probablemente a alguien le guste trabajar con el triángulo de arriba, probablemente a alguien le guste trabajar con el triángulo de abajo, es lo de menos. Podemos tomar cualquiera de los dos y nos debe de dar el mismo resultado. Entonces, fíjate que yo quisiera tomar el triángulo de abajo. Entonces lo voy a hacer aquí un poquito más grande. Y por ahí mi resultante que había dado sensiblemente horizontal, ¿no? Ahí está mi resultante. Y resulta que yo podría encontrar qué ángulo hay opuesto a esa resultante. Nada más que para eso, tal vez antes, este vector B, mira, ahí te lo acabo de seleccionar, ese vector B lo puedo escribir aquí abajo con dos paralelas. La primera desde donde sale y después a donde llega. Ahora, como es una línea que cruza dos líneas paralelas, en este caso verticales, pues resulta que este ángulo de 40 también se replica del otro lado, 40 grados. Ah, entonces eso quiere decir que podemos trazar una vertical en donde acaba el vector B y ahí vamos a tener 40 grados. Y el otro, a partir de la vertical, pues si lo copiamos, déjame hacerlo con color verdecito, mira, si este ángulo lo copiamos acá, bueno, pues entonces eso significa que ahí vamos a tener 60 grados. En total, resulta que el ángulo opuesto a la resultante va a medir 100 grados. Ese es el ángulo opuesto a la resultante. En muchas ocasiones le llamamos ángulo gamma. Le voy a poner por aquí, el ángulo gamma. ¿Vale? Ahora, con esa información podemos hacer uso de la ley de cosenos. Y la ley de cosenos nos diría, mira, si tú tienes un triángulo, oblicuo ángulo, puedes calcular la distancia opuesta a ese ángulo, oblicuo ángulo, utilizando C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB coseno de gamma. Entonces, sustituyendo con esa ley de cosenos, pues nos daría en esta ocasión que la resultante va a valer la raíz de, el lado A mide 8 kilonewtons. Lo voy a poner con toda la intención las unidades, 8 kilonewtons al cuadrado. Más el lado B, que mide 6 kilonewtons al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de 8 kilonewtons por 6 kilonewtons. Espérate, ¿qué estás haciendo, loca? Sí, mira. Hay alguien alguien anda regañando a su hermanita, ¿no? No se preocupen, es parte de esto. Bueno, entonces, ahí tenemos nuestra resultante. Nos hace falta multiplicar ese último valor por el coseno de 100 grados. A menos de que alguien tenga una opinión distinta, ¿no? Probablemente la estemos regando en algo. Y si la estamos regando en algo, pues sería un buen momento que nos dijeran para no seguir avanzando, ¿no? Pero miren, esta resultante, como es un vector,
pues habría que ponerle un acento en la parte de arriba, una flechita, y tal vez como nada más me va a decir cuánto mide, habría que ponerle un par de líneas paralelas que nos indica que es la magnitud de la resultante. En ese caso, pues, vamos a escribir esa raíz. Miren, el 8 al cuadrado a mí me da 64. En este caso serían 64 kilonewtons al cuadrado, más 6 por 6 nos da 36 kilonewtons al cuadrado, menos la multiplicación de 2 por 8 por 6 por el coseno de 100 grados. Y eso a mí me da menos 16.67 kilonewtons. Fíjense, si nosotros multiplicamos un kilonewton por otro kilonewton, nos va a dar kilonewtons al cuadrado. Kilonewtons al cuadrado. Y resulta que todo lo que tenemos adentro de la raíz tiene de unidades kilonewtons al cuadrado. Quiere decir que los podemos sumar. Eso nos va a llevar a que la resultante tome un valor de 64 más 36 más 16.67. Porque pues, ese menos y menos se convierte en un más. Y resulta que la raíz de 116.67 no, kilonewtons al cuadrado nos va a dar el resultado de nuestra resultante. Eso a mí me da 10.80. Si le saco raíz a kilonewtons al cuadrado, pues resulta que mi resultante va a estar en kilonewtons. Es decir, las mismas unidades de nuestros vectores originales. Y suena lógico, ¿no? Suena lógico, digamos, a simple vista, que si uno de ellos mide 6 y el otro mide 8, pues que la tercera dimensión sea un poquito más grande. Bueno, si alguien llega a ver algún error en nuestro procedimiento, pues sería bueno que nos dijera, ¿no? Yo no me enojo, al revés, les voy a dar las gracias, porque pues a veces pasa, ¿no? Que nos equivocamos. Bueno, ahora resulta que ya utilizamos la ley de cosenos. Ahora lo que podríamos hacer sería utilizar la ley de senos. Y la ley de senos nos dice, mira, ese ángulo que tú sabías que era C entre el seno de gamma es semejante a A entre el seno de alfa y es semejante a B entre el seno de beta. Ya sabemos uno de ellos, que vale 100 grados, y habría que ver si nos interesa el del lado izquierdo o nos interesa el del lado derecho. Yo creo que nos interesa el del lado izquierdo para saber qué línea de acción tiene la resultante. Bueno, pues entonces resulta que si yo quiero calcular que estoy rellenando, ese ángulo del lado izquierdo, pues resulta que ese va a estar opuesto a la copia del vector A. Y como está opuesto a la copia del vector A ese le vamos a llamar alfa, de alfa o de A. Entonces resulta que yo puedo escribirle a mi lector que voy a utilizar esta parte de la igualdad de la ley de senos. Y le puedo decir a mi lector, mira, C o R vale 10.80 kilonewtons entre el seno de 100 grados. Y eso me va a dar igual a lo que mide el vector A. Fíjate, ahí no alcanzo a ver, pero sí recordarás que el vector B medía 6 y el vector A medía 8. Bueno, yo espero que sí lo recordemos. Entonces significa que el vector A mide 8 kilonewtons y lo vamos a dividir entre el seno de alfa. De toda esa expresión, lo que no sabemos es el seno de alfa. Entonces vamos a escribir, vamos a despejar los senos de la parte inferior y si está dividiendo pasa multiplicando. Me va a quedar 10.80 kilonewtons multiplicados por el seno de alfa es igual a 8 kilonewtons multiplicados por el seno de 100. Bueno, pues ahí nada más lo único que me queda es despejar el seno de alfa. Resulta que el seno de alfa va a ser igual a 8 kilonewtons punto seno de 100 entre 10.80. Ahora, esa operación me va a dar un número, ¿no? Si yo multiplico 8 por el seno de 100
y lo divido entre 10.80, pues el resultado me va a dar 0.7294. 72.94, incluso si quisiera conservar más precisión, le podría poner el 87. Pero sobre todo hay que tenerlo ahí en la calculadora, ¿no? Y después decirle que quiero el arco cuyo seno. Es decir, despejo esta parte del seno, si se pudiera llamar así. Tal vez algún ingeniero matemático nos criticaría por decir que despejamos el seno. En realidad lo que estamos haciendo es que lo mandamos del otro lado y nos va a dar que alfa es igual al arco cuyo seno vale 0.72. 0.7294. Y entonces nosotros nos metemos a la calculadora, le decimos shift o segunda función seno del resultado. Y eso nos va a dar que alfa vale 46.84. Ahora, este no es la dirección de la resultante, sino simplemente es el ángulo, perdón por rayarlo así, es el ángulo del triángulo que nosotros planteamos. Ahora, con esa información podríamos llegar a saber cuál es el ángulo del resultante. Y para eso te lo escribo de color naranja. Fíjate que nosotros habíamos planteado un eje y decíamos, mira, aquí se alcanza a ver todavía, que el vector B tenía un ángulo de 40 grados. ¿Qué pasa si desde la parte negativa de ese eje de las Y sumo 40 más 46? Pues resulta que me va a dar 86. 86.84. Entonces, déjame escribirte aquí abajito la inclinación de la resultante. Profe. La inclinación de la resultante va a ser, ¿sí? Después de sacar el arco tangente de seno, Ajá. te da un resultado. En este caso sería 46.80. Ajá. Después de eso, ¿le ponemos grados en la calculadora o ya con eso se queda? Ah, no, ya, fíjate, cuando utilizas la función arco seno, cuando utilizas esta función arco seno, el resultado ya está en grados. Ok. Entonces, pues tal vez lo que a mí me faltó fue agregarle el simbolito, ¿no? Agregarle el simbolito y, bueno, asociarlo al ángulo alfa. Y ya, Sí, creo porque cambia un poco. Ah, ya. Ok, fíjate, una pregunta. No sé si pudieras hacer esta operación. O sea, bueno, esta operación, 8 seno de 100 entre 10.80. Sí, ya la hice. Por seno de 100 entre 10.80. Y ese resultado, ahí guardado en la memoria, le pones shift, segunda función de seno, de DANS. Y a mí me dio 46.8434. Sí. Ándale. Bueno, entonces nos estamos entendiendo. Ahora, ese valor es el que está en morado, ¿no? O sea, está en morado ahí. Y afuera teníamos un 40. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero saber qué ángulo hay desde la parte negativa del eje de las Y hasta la resultante, pues voy a necesitar sumar 40 más 46.84. Y eso sí va a ser la dirección de la resultante. Y por aquí lo escribimos en la parte de abajo. Entonces, a ver, vamos a hacerle un pequeño zoom. Le podemos decir a nuestra persona que nos lea. Yo usualmente le digo a nuestro lector, porque fíjense que todos los cálculos que nosotros hacemos no son para nosotros, ¿no? O sea, no es nada más para que nos deje tranquilo a nosotros, sino usualmente se los envía a un profesor o alguien que nos está haciendo un examen, pero en algunas otras ocasiones pues, se lo vas a entregar a un cliente. Entonces, alguien va a leer tus cálculos. Por eso es importante pues, que nos demos a entender. Y entonces le podríamos, pues con esa información, terminar diciendo a nuestro lector, decirle, la resultante vale, le ponemos entre paréntesis, vale 10.80 kilonewtons. Y respecto al eje X, forma un ángulo
Y aquí puede ser que lo saque un poquito de onda. Usualmente ese ángulo se mide en el sentido positivo del eje de las X. Entonces, eso me va a llevar a medir el ángulo así. Y resulta que si yo quiero expresar ese ángulo, pues tendría que ser 270 más 86. Le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿no? Puede ser que le ponga ángulo omega o ángulo teta. En muchas ocasiones utilizamos el teta, pero aquí ya lo habían utilizado. Y entonces este ángulo teta pues me va a dar de 356.84. Esa es una opción, ponerlo como positivo, acotándolo desde la parte positiva del eje de las X hasta el final. Y por ahí también puede ser que alguien diga, bueno, el ángulo omega, en realidad yo lo quiero escribir con un valor menor y lo voy a restar de 360. Y ahí sería un valor negativo de 3.15, ¿no? 3.156. Ambos resultados son correctos. Honestamente, a mí, y yo creo que no nada más a mí, sino a otras personas, les gusta más la representación de arriba. Pero bueno, ambos resultados, pues digamos que son correctos, ¿no? Si tú le preguntas a AutoCAD, esa línea, ¿qué ángulo tiene? Te va a decir lo de arriba. Entonces, miren, les pido un favorcito, chequen esos valores y nada más, denme un segundito porque aquí anda la bendición y anda queriendo atención. Si encuentran un error, me digan. Bueno, ya estamos por acá. Una pregunta, ¿alguien se nos atoró? ¿Alguien dijo, yo no le entiendo esta etapa? ¿Cómo ven? Yo, Sí. ay, yo no, en lo último del ángulo, Ok. de 356. Ay, Ujú. no. Ah, Bueno. ¿por qué? Mira, voy a tratar de dibujártelo aquí con gris. Mira, el vector B, ese vector B está inclinado con respecto a la parte negativa del eje Y, 40 grados. Ok, vamos a tratar de dibujarlo al final. Mira, ese vector gris y tiene 40 grados. Y después, aquí se me genera el triángulo que nosotros buscamos resolver. Ese triángulo de acá. Eso significa que el ángulo alfa que nosotros calculamos es el que le sigue. Entonces, si yo sumo los 40 iniciales por el vector B, más los 46 que encontramos en la segunda etapa como vector alfa, pues resulta que en total, me va a dar este ángulo que habíamos escrito de color naranja, un 86. Casi me da el 90, casi llegamos a la línea horizontal, pero no llegamos. Ese 86 está, ahorita lo estoy volviendo a dibujar en nuestro esquema final, está ahí. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para decírselo a mi lector? Mira, la vuelta completa mide 360 grados. Si no ocupo toda la vuelta completa y 3/4 de vuelta, llevo 270. A esos 270 le sumo 86.84 y pues ya me va a dar el 356. Esa es una opción, llegar a este valor sumando 270, que serían 3/4 de vuelta, y sumarle el 86. Esa es una forma de llegar. Y la otra forma de llegar es decir, mira, pues si estuviera plenamente sobre el eje de las X, mi ángulo sería 0. Pero a ese 0, si le quito estos 86.84, bueno, pues me daría ese valor de menos 3, menos 3.15.
No sé si con eso quedó o no. Sí, ya. Gracias. Qué bueno. Bueno. Entonces, pues ahí está ese primer planteamiento que nos dice Hibbeler para ese problema 2.9. Dice, la placa está sometida a dos fuerzas y θ vale 60 grados. Pero después, y si no tienen inconveniente, nos dice, mira, resuelve otro problema. Resuelve prácticamente el mismo problema, pero ahora te dice, ¿en qué ángulo debo de conectar la segunda pieza para que la resultante o mi vector respuesta salga por el eje de las X? Déjenme leerlo así como lo dice Hibbeler. Mire. Dice, problema 2.10. Determine el ángulo θ para conectar el elemento A a la placa de manera que la fuerza resultante FA y FB, que la fuerza resultante de FA y FB esté dirigida horizontalmente a la derecha. Incluso, ¿cuál es la magnitud de esta fuerza resultante? Bueno, ¿ahí qué nos está pidiendo el autor? ¿O qué nos pediría pues alguien que nos pusiera un problema similar? Prácticamente nos está diciendo, resuelve el mismo problema, pero ahora no quiero que la resultante vaya hacia abajo, sino quiero que la resultante vaya a propósito sobre el eje de las X. Pues entonces ya sabemos ese camino, pues ahora lo que tenemos que hacer es prácticamente el mismo problema, pero donde θ es una incógnita. Es una incógnita, pero al contrario, ya sabemos cuál va a ser la dirección de la resultante. Bueno, entonces, vamos a escribirle por aquí a nuestro lector que ya no estamos hablando del mismo problema y que aquí estamos resolviendo el problema 2.10. ¿Cuál es la premisa del problema 2.10? Que la resultante sea horizontal. Ok. Bueno, pues entonces, en este caso, que nos pide que la horizontante sea horizontal, pues resulta que vamos a tener un vector a partir del punto inicial, del O, que va a ir hacia abajo y que va a tener una magnitud de 6 kilonewtons. Pero vamos a tener otro vector que no sabemos exactamente hacia dónde va. Puede ser que vaya un poquito por ahí, o por aquí, o por acá, o por acá. No sabemos exactamente qué dirección lleva, pero sabemos que la resultante debe de ir de forma horizontal. Y entonces, pues eso me va a generar un triángulo. Ahora, pues lo que hemos venido haciendo hasta ahora es copiar el vector inicial y ponérselo al vector final. Pero ahorita, como no sabemos hacia dónde va, pues miren, probablemente nuestras 8 kilonewtons con una dirección no nos generaría la resultante horizontal. Si tiene otra dirección, tampoco la generaría. Si la tuviera muy, muy abajo, pues tampoco la generaría. Entonces tenemos que encontrar un vector que tenga la inclinación adecuada para que la resultante sea horizontal. Bueno, entonces, pues vamos a eliminar esa información que te acabo de poner y voy a simplificarla pues, lo más que se pueda, ¿no? Este vector resultante y mi fuerza de 8 kilonewtons la voy a poner con tal inclinación que coincida con la resultante. No sabemos ni cuánto vale la resultante ni cuánto es el ángulo este. Vamos a dejarlo aquí, este ángulo como θ. Okay. Entonces parece que nos complica las cosas este cuate, el señor Hibbeler, ¿no? Parece que nos complica las cosas, pero sí nos da la información de que FA vale 8 kilonewtons y que FB vale 6 kilonewtons. Pero hay algo bonito dentro de lo que nos está complicando. Y lo bonito, mira, está aquí. Que aquí yo ya sé que hay un ángulo de 40, ese nos lo mantiene permanente. Y ese ángulo de 40, pues resulta que para lograr que la resultante sea horizontal, pues se tiene que complementar con un ángulo de 50. ¿Estás de acuerdo conmigo que el ángulo recto mide 90 grados y es la suma de 40 más 50? Bueno, pues entonces resulta que nosotros ya tenemos un triángulo.
No sabemos cuánto mide la resultante. Sabemos que es horizontal. Pero sí sabemos que el ángulo interno, que este ángulo mide 50 grados. Y no sabemos, y sí sabemos que el segundo vector tiene una magnitud de 8 kilonewtons. El primero tiene 6 kilonewtons. Ok. Entonces, fíjate, perdón por quitarle ahí las unidades. Tenemos un triángulo en donde conocemos dos lados y un ángulo. ¿Qué podríamos hacer con eso? Pues yo creo que lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Aplicar ley de senos, ley de cosenos. Ahora, hay un problema con esa ley de cosenos, que si nosotros queremos sacarle la raíz de a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces a por b por el coseno de gamma, resulta que no sabemos cuánto vale gamma, no sabemos cuánto vale el ángulo opuesto a la resultante. La otra vez lo sabíamos porque sabíamos cuánto valía la inclinación del vector A. En esta ocasión no sabemos cuánto vale. Entonces, pues la ley de cosenos ahorita no la podemos aplicar. Vamos a ver si nos ayuda la ley de senos. Bueno, la ley de senos me diría A entre el seno de alfa es semejante a B entre el seno de beta y es semejante a C entre el seno de gamma. Bueno, pues nosotros tenemos el ángulo alfa. Eso nos lleva a que hay que utilizar esta parte de la igualdad. ¿Y qué otra cosa tenemos? Pues tal vez tenemos también el ángulo, la dimensión B. Entonces, si tenemos la dimensión B, lo que no tenemos es el seno de B. Entonces, vamos a utilizar esa parte de la igualdad y lo escribiríamos así, mira. Alfa es opuesto a, entonces vamos a escribir 8 kilonewtons entre el seno de 50 es semejante a B, que vale 6 kilonewtons, entre el seno de este otro ángulo, no sabemos, se llama, el opuesto a B se llama beta, ¿no? El seno de beta. Ahora, dentro de esa semejanza que acabamos de escribir, resulta que nosotros prácticamente conocemos todo, menos cuánto vale beta. Entonces, pues, lo vamos a despejar. Le vamos a hacer igual que hace rato, perdón, y vamos a, lo que esté dividiendo, pasarlo multiplicando. Nos va a quedar 8 kilonewtons por el seno de beta es igual a 6 kilonewtons por el seno de 50. Y nos va a quedar que el seno de beta es igual a 6 kilonewtons seno de 50 entre 8 kilonewtons. Y al igual que hace rato, ahora vamos a tener que el seno de beta es igual a la división de lo que nos quedó. Si multiplico 6 por el seno de 50 entre 8, me da 0.5745. 45 y después me sale 3, bueno, casi un 3 testado, ¿no? Entonces despejo, por decirlo de alguna forma, el seno y nos va a quedar que B es igual al arco cuyo seno vale 0.5745. 5745. Fíjense, yo creo que aquí nos va a convenir que lo vea calculadora, una de aplicación. ¿Ok? Y entonces, miren, ahí en mi calculadora le voy a decir que estamos en modo matemático. Quiero que multiplique 6 por el seno de... Ay, no sé por qué estabas marcando dos veces. 6 por el... Híjole, me hizo malo de la tecnología. A ver si con el dedo me lo acerca. 6 por el seno de 50. Cierro.
Y mi resultado va entre 8 kilonewtons. Ahí me dio el punto 57 que estás viendo en la pantalla. Ahora, a ese valor, le voy a decir igual, le voy a decir que quiero la segunda función, shift, seno de ANS. Ah, y aquí dio algo raro, porque no tomó la función, segunda función, ¿no? Shift, seno, ahí está, seno a la menos 1, de 0.57, por si se le borró la memoria, 0.57453. En realidad tú puedes utilizar la tecla ANS y te va a funcionar bien, ¿no? A mí me dio 36 grados, 36.066 grados, ¿no? Puede ser que si le agrego otro decimal, otro 33, puede ser que mejore 36.066. Y como nos decía nuestro compañero hace algunos minutos, estos ya son grados. 35, profe. ¿Qué pasó? Es 35. Es 35. $35.06. Ya. No les entendía qué me estaban diciendo. Ya les entendí que aquí la regué en el 6, ¿no? 35.066. Ahí estamos. Y ya estamos de acuerdo todos, ¿no? Ahora, ya sabemos cuánto vale B. Bueno, pues eso nos soluciona una muy buena parte del problema, porque en un triángulo, aunque no sea recto, si ya sabemos dos de los ángulos, pues resulta que el ángulo gamma lo podríamos obtener a partir de la definición de un triángulo, ¿no? Cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos debe de medir 180 grados. Entonces, el ángulo que nos hace falta va a ser 180 menos 50 menos 35.066. Y ya vamos a poder calcular el ángulo gamma. A ver, 180 menos 50 menos 35.066. A mí me dio de 94. 94.93. Y pues resulta que con ese ángulo gamma ya podríamos meternos a la ley de cosenos. Si quisiéramos, miren, y les voy a decir algo por qué. Con este ángulo ya nos podríamos meter aquí. Si quisiéramos. ¿Por qué les digo que si quisiéramos? Porque hay otra solución. Bueno, miren, vamos a ver si se los escribo con otro color para que nos quede claro que fue a partir de este valor. Mira, resulta que C, o la resultante, que nuestra resultante la tomaría un valor de la raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado más, perdón, menos. Podríamos ocupar otra vez la ley de senos, ¿verdad? Ajá, esa es la otra opción. Entonces, ahorita lo hacemos las dos. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de 8. Nada más que no me deja anotar. 2 veces la multiplicación de 8 por 6. Y luego por el coseno. Coseno de 94.93. Esa raíz, no sé si la pudieran ir haciendo. A mí me da, vamos a ver si lo que me da a mí le da igual a ustedes. Sería ahí me dio 100 raíz 10.40. Esa va a ser la resultante. Ya sabemos que iba en el sentido horizontal y lo único que estoy haciendo son matemáticas. Entonces son 10.40 kilonewtons. Ahora, como dice la compañera ahorita que nos habló, te lo pongo de color verde. Otra opción sería utilizar la ley de senos. Y para esa ley de senos, pues
utilizaríamos cualquiera de los otros ángulos que ya tenemos con la resultante, que es C o S, que 10 punto, no me es cierto, que esa distancia no la conocemos, vamos a suponer que no la conocemos, la R, eso entre el seno de 94.93 debe de ser semejante a cualquiera de las otras dos relaciones, llámese A, que sería 8 kilonewtons, entre el seno de 50. Bueno, pues resulta que si nosotros queremos encontrar a R, tendríamos que multiplicar 8 kilonewtons por el seno de 94.93 y dividirlo eso entre el seno de 50. Ok, entonces pues lo operamos 8 por seno de 94.93 entre seno de 50. Y a mí me dio, si hacen esa operación, pues me da prácticamente lo mismo, ¿no? Un 10.40. Probablemente si le ponemos más decimales, pues uno de los dos resultados saldría un poquito mejor que el otro, pero cualquiera de los dos nos está dando el mismo resultado. Entonces, nada más por si alguien se nos perdió, le decimos que lo que escribimos de color morado fue utilizando la ley de cosenos. Y lo que escribimos de color verde lo hicimos con ley de senos. Entonces, pues resulta que cualquiera de las dos formas podemos responder a la pregunta que nos hizo el buen Hibbeler. Tal vez lo que sea más importante para nuestro problema y que nos preguntó el Hibbeler es ¿cuál es el valor de teta? ¿Cuál es el valor de teta que permite que la resultante sea horizontal? Entonces ya le podemos responder. ¿Cuánto tiene que valer teta? Ah, no lo hemos calculado hasta ahorita. No lo hemos calculado hasta ahorita. Pero, mira, te lo voy a poner así de color naranja. Nuestro triángulo principal, el ángulo gamma, ya lo conocemos. En base a ese ángulo gamma, que mide 94, podríamos encontrar cuánto vale teta, o la inclinación del ángulo A. Mira, déjame volver a ponerte este puntito, le vamos a llamar punto Z, ¿sale? Bueno, ese puntito Z resulta que viene de un vector B que tiene una inclinación de 40 con respecto a la vertical. Eso significa a su vez que con respecto a la vertical también tiene otros 40, una segunda vertical. Ah, entonces si en total hasta encontrarme el vector A había 94, te lo escribo ahora de color moradito, 94.93, hasta encontrar el vector A. Bueno, pues entonces resulta que nosotros podríamos saber cuál es la inclinación entre la vertical y el vector A. ¿Cómo le hacemos? Pues resulta que teta va a ser igual a 94.93 menos 40. Entonces teta va a ser igual a 54.93. Y eso es lo que le habríamos de contestar a Hibbeler, ¿no? Entonces teta tiene que ser igual, debe ser 54.93 para que la resultante sea horizontal. Ok. Híjole, una disculpa si los moví un poquito en el pizarrón hacia arriba y luego hacia abajo, pero pues es parte de la costumbre, ¿no? Si tuviéramos un pizarrón bonito en un salón de clases, pues uno va avanzando de izquierda a derecha, ¿no? Pero en esta ocasión como que los moví primero abajo y luego arriba, pero de todas formas, si tienen dudas, pues lo tratamos de aclarar. Miren, ahí está toda nuestra pantalla. En ese momento probablemente tú digas, pues es que yo le quiero copiar ahorita, ¿no? Y ya ves que luego esto de la distancia, pues a veces no nos deja. Pero si ahorita le quieres dar un print screen a tu pantalla, yo creo que pues también nos puede servir, ¿no? Y de todas formas, bueno, yo te comparto el video ahí en el Classroom para que si lo quieres tomar bonito, por ahí en el video le pongas pausa y copies lo que
quieras copiar. Una pregunta. Ah, Solo esa parte final del ángulo teta, profe. No, no le puse mucha atención, perdónenme. no te preocupes. Fíjate. Bueno, mira, lo que pasa es que nuestro planteamiento del problema inicial era, ¿qué ángulo le pongo? ¿Qué ángulo teta le pongo a esa barra inclinada? De forma tal, pero mira cómo están acotando el ángulo teta, eso es importante. ¿Qué ángulo le ponemos a ese ángulo teta para que la resultante, pues ahí se puso terco el dueño, lo que quieras, o se puso terco el diseñador de la estructura, y quiere que a fuerzas la resultante salga sobre el eje de las X. Y entonces, pues tú puedes mover esta barra un poquito más vertical, un poquito más acostada, de forma tal que se acomode para que la resultante sea horizontal. Bueno, pues entonces resulta que el vector A puede tener diferentes inclinaciones. Puede ser que esté muy vertical, o un poquito más acostado, o un poquito más acostado, o muy acostado. Bueno, hicimos nuestro problema sin saber cuánto valía este teta. Y lo hicimos utilizando este triángulo. Por ahí, como dices, bueno, sí le entendí a la mayoría, pero resulta que al final nosotros encontramos cuánto valía este ángulo gamma. Ese ángulo gamma nos dio de 94.93 grados. Pero ese no es el ángulo del vector A, sino que el vector A pues, solamente puede tener un valor entre 0 y 90, porque si no, pues ya pasaríamos en la parte positiva del eje de las X. Entonces, para eso hicimos este último esquema. En ese último esquema, lo primero que hicimos fue dibujar el vector que sí sabemos qué inclinación tiene, el vector B. Ese tiene 40 con respecto a la vertical, tanto por abajo, como 40 con respecto a la vertical por arriba. Bueno, entonces resulta que si nosotros sabemos que ese ángulo mide 40 y también sabemos que el ángulo de todo el triángulo mide 94, pues entonces podemos restar este 40 y ese 94 para encontrar el cachito que nos falta. Y ese cachito que nos falta, pues es la inclinación del vector original A. ¿Cuánto tengo que acostar esa barra para que mi reacción completa pues se presente de forma horizontal? No sé cómo ves. ¿Sí creo? Sí, profe. Ya Sí, más ya. claro, gracias. Órale. Bueno. Pues esperemos que haya quedado. Ahora, miren, yo creo que por la hora que es, pues nos da la oportunidad de hacer otro problema. Y bueno, mira, yo creo que ese último problema no lo vamos a tomar del libro, sino que lo vamos a plantear nosotros. Y me gustaría que vieras tal vez el título que yo ostentosamente le quise poner a nuestra sesión del día de hoy. Mira, ese título que está apareciendo por ahí arriba. Mira, ahí dice vectores en una línea de acción. Y ese título va orientado un poquito a este segundo problema que hicimos. ¿Qué significaba? Oye, pues no sé cómo modelar uno de los vectores, pero lo que yo quiero de resultado es el vector horizontal. Ah, bueno, pues entonces me gustaría que entre todos resolviéramos este último problema. Y nuestro último problema, fíjate que... nada más que me deje esta cosa. Que te voy a poner que aquí hay un vector A, FA, y aquí hay un vector FB. Ese vector FA y ese vector FB, resulta que tienen 90 grados entre ellos. O sea, es un ángulo recto. Y que lo que yo quiero de resultado es de que mi resultante, no sé cuánto tenga que medir A y no sé cuánto tenga que medir B, pero quiero que mi resultante tenga una magnitud, te lo escribo, tenga una magnitud de 12 unidades,
y que esté inclinada con respecto a la parte positiva del eje de las X, 35 grados. Ahí está la descripción de mi vector. Este es mi vector R, ¿no? Ahí está. Ahí está su magnitud y su dirección. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Pues nosotros creo que lo que tenemos que hacer es hacer un poco más grande o un poco más chico nuestro vector B, de forma tal que al sumarlo con el vector A, nos dé esa resultante. Y pues aplicamos lo mismo que ya sabemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos de hacer siempre? Bueno, pues debemos de plantear nuestro vector A, que lo escribo por acá, sí, con gris. Fíjate. Resulta que planteamos nuestro vector A, planteamos nuestro vector B, y después del vector A y del vector B, perdón, creo que quiero me lo checo. Nosotros lo que terminaríamos haciendo, así lo hemos hecho en los ejercicios que hemos hecho, inclusive en la edición de tarea, hay que copiar este vector a la punta de la flecha A y dibujarlo igualito, ¿no? Dibujarlo igualito hacia arriba. Y hay que copiar el vector a la punta de la flecha B y dibujarlo igualito hacia la derecha. Y nos forma un paralelogramo. Y lo que usualmente hemos hecho en otros ejercicios, pues es de que unimos nuestro origen con el final de esas dos puntas y ahí tenemos nuestra resultante, ¿no? Y en esta ocasión, pues resulta que el ángulo que yo te dejé planteado, pues nos lleva a que si el vector B va hacia arriba, pues eso implica que también se repita ese ángulo por acá. Y si ahí hay 90 grados, pues significa que del otro lado de la línea vertical, pues también hay 90 grados, ¿no? Déjame te los dibujo. Fíjense, esa es la información que tenemos, ¿no? Sabemos cuánto vale el vector R. Entonces, pues nosotros podríamos tal vez tratar de emular alguna de las leyes que hemos venido trabajando. Usualmente utilizamos primero la ley de cosenos. Y nuestra ley de cosenos nos diría, mira, ese vector R es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto, gamma. Entonces vamos a sustituir lo que sabemos. En este problema, nosotros sabemos cuánto vale la resultante. Sabemos que vale 12 unidades. Mira, está por acá. 12 unidades. Y esas 12 unidades van a ser iguales a la raíz de no sé cuánto vale el vector A, no sé cuánto vale el vector B. Y la multiplicación de ellos, pues nada más la podría escribir A por B por el coseno de 90, que es el ángulo opuesto, ¿no? Es el ángulo opuesto. Y resulta que el coseno de 90, ese sí lo puedo calcular. Van a decir, uy, pues valiente ayuda, ¿no? Pero resulta que el coseno de 90 es igual a 0, a 0. El coseno de 90 vale 0. ¿Eso qué significa? Pues que 12 va a ser igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y esa raíz, bueno, porque tal vez a alguien no le quedó tan claro, pero eso lo que hace es de que el tercer término se anule, ese 0, porque está multiplicado A y B por un 0. Ahora, esa ley de cosenos, pues parece que no nos llevó a ningún lugar. Parece, ¿no? Parece que no nos llevó a ningún lugar. Lo más que podríamos hacer sería tal vez elevar el 12 al cuadrado y que fuera igual a A cuadrada más B cuadrada. Sería lo único que podríamos hacer. Entonces vamos a utilizar la otra. Y esa ley de senos nos dice, mira, A entre el seno de alfa es semejante a B entre el seno de beta y es semejante a C entre el seno de gamma. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues resulta que tenemos cuánto mide el ángulo grande, o sea, la C, y también tanto su lado como el ángulo, ¿no? Ok.
Y resulta que en uno de los dos triángulos, que es con los que normalmente trabajamos, te lo voy a dibujar un poquito con un tono un poquito menor para ponerle énfasis. Mira, este triángulo que va a ser el de abajo, creo que sí se alcanza a ver que está un poquito iluminado, que va a ser el que nos va a importar. Fíjate que de ese triángulo, nosotros sí sabemos cuánto vale el ángulo de la izquierda. Es decir, aquí tendríamos 35 grados. Ah, pues entonces resulta que nosotros sabemos el ángulo beta, porque es el opuesto a B. Pues entonces podemos utilizar la parte derecha de la ley de senos y escribirle a nuestro lector que esa relación se debe de cumplir. No sé cuánto vale B, pero sí sé que es del seno de 35. Y sé cuánto vale, o sea, la resultante, que vale 12 unidades. Esas 12 unidades van entre el seno de 90. Pues resulta que de ahí la única incógnita que tengo es B, entonces la despejo. B es igual a 12 por el seno de 35 entre el seno de 90. Y entonces hago la operación con mi calculadora, multiplico 12 por el seno de 35 entre el seno de 90 y me va a dar 6.88. 6.883. 6.883. Pues mira, ya encontré el vector B. Si ya encontré el vector B, pues va a ser más fácil encontrar el vector A. Hay de dos sopas, utilizar otra vez la ley de senos o sustituirlo en esta expresión que ya habíamos encontrado a través de la ley de cosenos. Yo creo que es más fácil utilizar la ley de senos. Entonces, si ya sabemos cuánto vale B, pues habría que incluirlo. Mira, ahora te lo dibujo de otro colorcito. Naranja. Y mira, ahora vamos a utilizar esta de acá. Y entonces yo te voy a decir que A entre el seno de el ángulo de arriba, el ángulo de arriba lo podemos sacar. La suma de los ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180, ¿no? Entonces el ángulo de arriba, que es el opuesto al vector A, se va a llamar alfa. Entonces, alfa más 35, que es beta, más 90, que es el ángulo gamma, me debe de dar igual a 180. Pues de ahí sacamos que alfa vale 180 menos 35 y menos 90. Quiere decir que alfa vale 55 grados. Pues entonces ya puedo establecer con ese alfa la ley de senos, incluyendo a A. A entre el seno de 55 es semejante a B, que valía 6.883, entre el seno de 35. Y entonces de ahí puedo despejar que A es igual a 6.883 multiplicado por el seno de 55 entre el seno de 35. Y entonces me va a dar que A vale 9.82. 9.82, bueno, 9.83, redondeando la siguiente cifra significa, bueno, pues fíjate que ahí está nuestro valor de A y nuestro valor de B. Vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobarlo haciendo una sustitución sobre la ecuación que nos había dado la ley de cosenos. ¿Qué quiere decir? Que según esa ley, 12 al cuadrado nos debe de dar igual a 9.83 elevado al cuadrado más 6.883 elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que 12 al cuadrado nos da 144 y debería de ser igual a 9.83 al cuadrado, que nos da 96.63 más, perdón por escribir tan chiquito, más 6.883 al cuadrado más 47.38
Y resulta que ese más el valor de 96.63 pues nos da un 144. 144 es igual a 144. Entonces ahí convergieron tanto el usar la ley de senos como la ley de cosenos. Y algo más importante, ese vector que yo te quise poner inclinado, prácticamente es lo que normalmente hacemos a la hora que descomponemos una fuerza. Y muy seguramente tú me vas a decir, oiga, profesor, pues es que es más fácil nada más sacarle senos y cosenos a esa fuerza en lugar de hacer este procedimiento largo. Y yo lo entiendo que me digas que este es un procedimiento largo, pero quería que tú mismo observaras de dónde viene esa descomponer una fuerza inclinada en sus componentes X y Y. Al fin y al cabo, el problema que te planteé es ese, ¿no? Quiero que la resultante o que la fuerza esté inclinada y tenga tal dirección. Y a partir de ese razonamiento, lo vamos a descomponer en X y en Y. Ahora, entonces, eso significa que eso de lo que yo creo que todos ustedes se acuerdan, de cómo descomponer una fuerza. Bueno, eso normalmente lo haríamos de una forma más sencilla, ¿no? Y diríamos, mira, aquí está el eje de las X, aquí está el eje de las Y, y resulta que yo tengo una fuerza inclinada que vale 12 unidades y que tiene un ángulo de 35. Y muchos de nosotros, pues evidentemente que al ver ese problema, lo que haríamos sería tomar nuestra calculadora y decir, ah, mira, la fuerza en X es igual a 12 por el coseno de 35 y la fuerza en Y es igual a 12 por el seno de 35. Eso es lo que estamos acostumbrados a hacer, pero proviene de lo que hemos estado viendo. Proviene de una ley un poquito más robusta que se llama ley de senos y ley de coseno. Si operamos esas últimas dos operaciones, 12 por el coseno de 35, pues me va a dar 9.82. 9.8298, es decir, 9.83. Y si operamos 12 por el seno de 35, pues resulta que nos va a dar 6.88. Y resulta que va a ser exactamente lo mismo que habíamos planteado hace algunos minutos. Entonces, pues ¿para qué vimos la suma vectorial desde un punto de vista sencillo, desde un punto de vista de leyes de senos y leyes de cosenos? Para llegar a esto, para llegar a darnos cuenta de que cuando descomponemos una fuerza en X y en Y, en realidad lo que estamos haciendo es aplicar una teoría un poquito más compleja, ley de senos y ley de cosenos, que nos permite sumar dos vectores en cualquier ángulo. A mí, bueno, a todos nosotros, usualmente nos interesa descomponerlos en X y en Y, pero en realidad ese es un concepto pues demasiado simple comparado con el potencial que tiene la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces, para eso fue que vimos los problemas anteriores, llámese de la sesión anterior, y para eso vimos los problemas anteriores del día de hoy, para entender que cualquier fuerza que tenga cualquier dirección, la vamos a poder descomponer en esos ejes coordenados que usualmente son de nuestro interés. Nada más que no hay que perder de vista que esos ejes coordenados pues no existen, ¿no? O sea, suena feo eso de decir que no existen, pero nadie ha visto al eje de las X en algún lugar del mundo, ¿no? O sea, que diga, ah, mira, el eje de las X y el eje de las Y lo podemos visitar en Londres, ¿no? O lo podemos visitar en París. No, el eje de las X y el eje de las Y es una simple abstracción. Es una simple abstracción que nos permite trabajar en un plano cartesiano. Ese plano cartesiano que nos heredó René Descartes y con el cual entendemos al mundo en dos dimensiones. Perdón, pero hay gente muy revolucionada en dos dimensiones, o no lo entendemos en tres dimensiones, si lo entendemos en 9 dimensiones. Y bueno, pues resulta que ahora los nuevos avances de la física pues están trabajando con ese mayor número de dimensiones. Y resulta que ese mayor número de dimensiones no está tan limitado a estas dos dimensiones X y Y. Entonces, si bien es cierto que desde René Descartes para acá
y ya con Newton hemos podido avanzar mucho, bueno, pues probablemente las nuevas físicas no estén tan casadas con un plano de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, sino de más dimensiones. Y ahí entra pues unos rollos bien viajados, honestamente bien viajados, de teoría de cuerdas y cosas así. Un poquito de rayados. Bueno, pregunta antes de seguirle. ¿Cómo vieron este problemita? ¿Sí tiene fundamento en lo anterior que habíamos platicado? O otra forma de preguntarlo es, ¿sí nos queda claro, antes, o sea, de esta línea hacia arriba, ¿sí nos queda claro lo que hicimos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, todo bien. Profe. Bien, profe. Miren, por aquí, disculpen, apenas acabo de ver que nos llegó un mensaje en el chat. Híjole, por aquí hay una persona que se llama Duncan Ronquillo. Le ofrezco una disculpa, yo apenas lo voy viendo ese mensaje, que dice 0.57. Tal vez se refería a que en alguna etapa del cálculo nos debió de haber dado 0.57. Y ya nos dice que no nos preocupemos. Bueno, pues muchas gracias. Miren, el poder descomponer una fuerza en X y en Y, o en dos vectores ortogonales, bueno, pues nos da un montón de posibilidades, ¿no? Y seguramente, bueno, pues ustedes fue lo que más recordarán de nivel medio superior, donde seguramente el poder descomponer eso en un sistema coordenado X y Y nos da la oportunidad de ampliar nuestro mundo. O sea, le damos las gracias a Descartes, que nos dejó ese sistema coordenado. Y bueno, en ese sistema coordenado, perdón, además que no me quiso reaccionar, lo voy a volver a abrir. En ese sistema coordenado que nos heredó Descartes, pues resulta que ya podemos meter más vectores. Entonces ya se pone un poquito, pues, más interesante, ¿no? Resulta que podríamos tener un eje de las X, podríamos tener un eje de las Y, y empezar a agregarle, pues, más fuerzas. Tal vez un vector que tenga una cierta dirección, aquí a unos 20 grados, que tenga una intensidad de 35 unidades, y tal vez a le vamos a llamar vector o fuerza A, y pues podríamos tener un vector o una fuerza B que vaya por aquí, en esta dirección, FB, que tenga una magnitud de 15 unidades, y que tal vez tenga una inclinación con respecto a la parte positiva de las X de 80 grados, y le vamos a agregar un vector C, que venga por acá, y que tenga una inclinación o un ángulo con respecto a la parte positiva de las X de 150 grados. Y este FC, pues resulta que va a tener una magnitud, me parece que yo creo que de 20 la podríamos manejar bonito. Ahora, gracias a ese último concepto que por ahí escribimos, pues resulta que cada una de esos tres lo podemos dividir a la parte que actúa sobre el eje de las X y la parte que actúa sobre el eje de las Y. ¿Qué quiere decir? Que mi vector FA lo puedo yo dividir en FAX y en FAY, perdón, FAX y FAY. Para eso, probablemente tú me digas, pues es que eso está muy sencillo. Bueno, para algunos de ustedes está sencillo. Otras personas, híjole, ahí se nos atoran, y esa es una causa por la cual el resto del curso sufren. Entonces yo prefiero, aunque esté sencillo, volverlo a platicar entre nosotros, ¿no? Ese es un problema de primer semestre. Hay personas que ya saben y muy fácil esto, y hay personas que en realidad se les dificulta. Entonces, por eso, en nuestro primer semestre, pues yo prefiero que lo platiquemos todos, ¿no? Para que no tengamos esas lagunas. Entonces, fíjense, ese vector FA, yo lo puedo descomponer como la fuerza 35 por el coseno de 20 grados. Y con respecto al eje Y, vamos a poner 35
por el seno de 20 grados. Seno de 20 grados. Mi vector, bueno, eso nos va a dar unos ciertos resultados. Ahorita los escribimos, ¿no? Mi vector azul o mi vector FB, resulta que lo puedo descomponer una parte en X y una parte en Y. La parte de X nos va a decir que va a valer 15, o sea, la magnitud, por el coseno de 80. Y la parte de Y va a valer 15 por el seno de 80. Y nuestro vector verde o nuestro vector FC resulta que va a valer, lo vamos a descomponer en dos vectores, así como lo hicimos hace ratito, en dos vectores que uno se llama X y uno se llama Y. Entonces, uno se va a llamar FCX y otro se va a llamar FCY. Y lo vamos a descomponer de forma tal que uno nos va a dar 20 coseno de 150 y el otro va a ser 20 seno de 150. Ahora, mira, aquí hay una gran ventaja. El que siempre utilicemos el ángulo con respecto a la parte positiva de las X nos permite olvidarnos de los signos. En algunas ocasiones nos conviene más eso y en otras no. En otras nos va a convenir sacarle el ángulo del otro lado. Pero fíjate, yo aquí no anoté ningún signo y solito la calculadora nos va a dar los resultados de si son positivos o negativos. Bueno, la gran mayoría son positivos. Si te das cuenta, y yo creo que ese es algo importante que debemos de concebir, es de que la fuerza que queramos nosotros la podemos descomponer en una fuerza en X y en una fuerza en Y si multiplicamos la magnitud de la fuerza y si fuéramos un poquito más correctos, deberíamos estar escribiendo la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo con respecto a la X. Lo voy a poner con respecto a θx, para que todos nos acordemos de que es con respecto al ángulo de X. Y F por el seno del ángulo θx. Y podemos poner un esquema un poquito general para aplicarlo pues cada vez que queramos, ¿no? Pues vamos a poner una fuerza F y vamos a poner por aquí un ángulo θx. Bueno, y bueno, pues ya sacar los resultados es un poquito lo de menos, ¿no? 35 por el coseno de 20. Me parece que nuestro primer vector nos daría 32.89. 11.97. En nuestro segundo vector, a la hora que lo operemos, nos va a dar 2.60 y en la parte de Y, 14.77. Y el tercer vector solito nos va a mandar un valor negativo. Esa respuesta de 20 por el coseno de 150, solito nos da el valor negativo de menos 17.32. Y evidentemente que el tercer vector, pero en cambio sobre el eje de las Y, es positivo. Nos va a dar 10. Bueno, pues resulta que si nosotros queremos saber hacia dónde va la resultante de esos tres vectores, pues habría que sumar los respectivos componentes. Entonces, fíjate que lo podría yo escribir de este lado. Yo le podría escribir a mi lector que aquí voy a poner la resultante. La resultante, y esa resultante pues va a tener un componente en X y un componente en Y. La resultante en X pues va a ser la suma de los tres valores de X, quiere decir este y este. Si yo sumo 32.89 más 2.6 menos 17.32, pues resulta que mi resultante en X va a valer 18.17. Y te lo voy a escribir con otro color, tal vez con un azul. Mi resultante en Y pues, tiene que sumar los valores de Y, es decir, 11.97, 14.77 y 10. Fíjate, el último valor es 10, se ve bastante feo.
11.97 más 14.77 más 10, pues resulta que mi resultante en Y da 36.74. Pero alguien me va a decir, bueno, pero es que yo no quiero dos resultados aislados, ¿no? Si yo en lo que en realidad quiero, pues es de que me des un valor de resultante con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y. Ah, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es imaginarnos esas dos resultantes que van a ir 36 unidades hacia arriba, 36.74 unidades hacia arriba, y que también van a avanzar 18.17 unidades en el sentido positivo. Y hacemos lo que hemos venido haciendo en las otras ocasiones. Pues resulta que trazamos un paralelogramo y nuestra resultante, que la ponemos un poquito más gruesa, resulta que nuestra resultante total, pues la podemos encontrar en base a Pitágoras, porque ahí se nos está formando un ángulo, un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene 90 grados en la base. Entonces, pues le hacemos caso al profesor Pitágoras y nos diría Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado o la hipotenusa es igual a la raíz de los catetos al cuadrado, de 18.17 al cuadrado más 36.74 al cuadrado. Y resulta que nuestra resultante ahí me dio de 40.96, 40.98. Unidades, no le pusimos unidades. Entonces, ahí está nuestra resultante. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, habría que decirle al lector qué ángulo forma con respecto al teta X o al ángulo con respecto al eje de las X. Entonces, si nosotros queremos saber ese ángulo, pues de igual forma recurrimos a la geometría básica y nos damos cuenta de que en un triángulo rectángulo, este ángulo lo puedo calcular en base a su cateto opuesto y al adyacente. Fíjate que a este le voy a llamar cateto opuesto con respecto a ese ángulo, y el que está pegado le voy a llamar cateto adyacente. Entonces resulta que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Quiere decir que la tangente de alfa va a ser igual a 36.74, que es la Y, entre 18.17, que es la X. Eso me va a dar un resultado. Y resulta que la tangente de ese ángulo es igual a ese resultado. 36.74 entre 18.17 nos va a dar que la tangente de alfa, o bueno, en este caso teta X, creo que me voy a corregir, ¿no? No se llama alfa, se llama teta X. Tal vez es de esas costumbres que uno tiene al sustituir una igualdad, ¿no? O una fórmula. Fíjense, entonces vamos a decirle que es teta X. Teta X. Teta X. Ahí está. Entonces nuestro resultado da 2.022. Ahí tenemos 4 cifras significativas. Entonces hacemos lo mismo que hace rato. Despejamos, por decirlo de alguna forma, despejamos a la tangente. Nos va a decir que teta X es igual al arco cuya tangente vale 2.022. Y eso ya lo tiene programada nuestra calculadora. 2.022. Y nos va a dar un ángulo de 63.68. Entonces de ahí ya le respondimos nuestro problema a la persona que nos está pidiendo cuánto vale la resultante de estas tres vectores sumados. La resultante, vamos para que nos quede claro, vale 40.98. Fíjense, ya pasamos de 2 vectores, ¿no? Ya pudimos sumar 3. Y este mismo procedimiento de 3 vectores lo podemos aplicar pues, para el número de vectores que nosotros queramos, ¿no? Y eso es lo fantástico de poder descomponer la fuerza.
que podemos tener, pues, perdón, 1000 vectores, lo vamos a dividir en X y en Y los podemos sumar. Y termina siendo pues muy sencillo, ¿no? Bueno, eso creo yo. Pero probablemente alguien de ustedes nos dijo, no, pues yo me quedé en una etapa. A ver, profesor, ¿cómo sacó esto? A ver, que nos diga, ¿no? Si alguien se quedó, pues que nos diga. ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien, Sí, profe. Bueno, pues qué bueno que vamos bien. Les digo, honestamente, pues a veces puede ser que por ahí nos dé pena preguntar. Yo les pido que pues, no tengan pena, que si tienen alguna duda, pues que la externen. Hay un dicho que dice, no hay pregunta torpe. Más bien es mejor salir de la duda que tener por ahí una duda guardada y que nos dé pena, ¿no? Ahora con esto de la tecnología, pues tenemos la gran oportunidad de hacer preguntas y que ni siquiera se van a enterar quién está preguntando, ¿no? Sino que pues nada más es un usuario que se llama Gutiérrez, ¿no? Ah, bueno, pues órale. Pero pues bueno, hay que aprovecharlo también esa tecnología, ¿no? Si nos da pena preguntar, pues ahorita es un buen momento para preguntar sin que nadie se nos quede viendo feo, ¿no? Bueno. Ahora, algo también bueno de la tecnología, de esta tecnología, pues es de que lo podemos grabar y pues bueno, ahí lo tienen en YouTube. Y si algo no le entendieron, pues le dan regresar al video. Y, ahora sí ya le entendí. Y eso es algo que no teníamos cuando estábamos en clases presenciales, ¿no? Entonces hay que también aprovecharlo de esto, ¿no? Igual, honestamente, a veces la explicación es lenta, ¿no? Y probablemente alguien de ustedes diga, es que ese profesor es bien aburrido. Bueno, pues entonces en el video hay una opción de unos engranes. Tú le das clic a los engranes o a los 3 puntitos y le dices, oye, quiero que lo reproduzca más rápido, porque es bien aburrido ese profesor, es bien tedioso. Bueno, lo pones que me reproduzca a 1.5 veces o a 2 veces y me vas a escuchar un poquito hablando un poquito acelerado. Entonces, hablando un poquito acelerado, como que se te va a hacer más dinámica la clase y entonces te vas a aburrir un poquito menos. Bueno, ya. Y pues bueno, esas son de las ventajas que nos brinda el grabar la sesión, ¿no? Bueno, entonces, ¿todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Sí, profe. Todo bien. Ok. De todas formas, si alguien tuviera dudas, pues que nos pregunte. Y